incluso. Hola a todos, aquí estoy de nuevo para hablar con Oriental Periodista sobre los trabajos de Sony Chiba. ¿Cómo estás? Hola Tyler, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No pasa nada, pero primeramente, antes de hablamos de los trabajos de Sony Chiba, me gustaría saber tu primer contacto con este género para artes marciales. Pues mira, yo de pequeño, las primeras películas de artes marciales que vi, pues creo que fue Operación Dragón, Enter the Dragon, de Bruce Lee, y alguna de película de Jackie Chan. Y no fue hasta la universidad que conocí al que es ahora uno de mis mejores amigos, que Albert, que es un enfermo, es un enfermo del género de las artes marciales, de Bruce Lee, Jackie Chan, Sonny Chiba. Entonces, hablando, pues vas descubriendo películas. Y entonces fue cuando vi The Street Fighter de Sonny Chiba, que me pareció súper divertida, un disfrute de película. Sí, esa fue la primera de Sonny Chiba que pude ver. Sí, para mi caso no fue necesariamente Sonny Chiba, sino Bruce Lee también, porque como tú has mencionado, pues mi primera película de este género probablemente fue Enter the Dragon también, porque cuando estaba mirando esta película por la primera vez fue excelente, porque me encantan mucho sus gritos como Increíble. Y las peleas son intensas también, y siempre me gustó este género. Y después de Bruce Lee, tenía la oportunidad para encontrar varias películas de Saw Brothers también, y algunas películas de Jackie Chan. Entonces, gracias a, no lo sé, Bruce Lee, me gusta este género también. Sí. Bueno, pues ya sabemos que Sonny Chiba es muy conocido por su trabajo para Street Fighter, pero hay varios trabajos detrás y después de Street Fighter. ¿Puedes explicarnos algunos de sus trabajos en el pasado antes de Street Fighter? Sí, bueno, Sonny Chiba, desgraciadamente que falleció el mes pasado, una tragedia. Pero bueno, Sonny Chiba empezó en los años 60 en la televisión japonesa y tuvo luego, después de varias series de televisión, apareció en varias películas en los años 60 y no fue hasta el exitazo de Bruce Lee en los primeros 70 que Toei dijo, vamos a aprovechar este éxito y vamos a hacer nuestro Bruce Lee japonés, ¿no? Y es cuando Sonny Chiba recondució su carrera hacia el cine puramente más de artes marciales, donde explotaba más sus cualidades gimnásticas, ¿no? Entonces, de sus primeros trabajos, Tyler, hay una película muy, muy curiosa que se llama Invasion of Neptune Man. Invasion of Neptune Man. ¿Puedes compartir este póster para nosotros? Sí, pues es una película de 1961 que Sonny Chiba es súper joven y hace de científico
pero que por la noche o cuando lo requiere es un superhéroe enmascarado que se enfrenta a una amenaza extraterrestre. Y es una película muy, muy curiosa. Espera, a ver que te lo pase. Ok. Entonces, es uno de estos primeros... A ver, un momento. Es uno de los primeros trabajos de Sonny Chiba, que es muy curioso, la verdad. No sé si lo puedes ver. Aquí está. Esta es la película. Oh, qué general. Y Sí. después de esta película hay varios más en las 60s. Sí, bueno, Sonny Chiba era en la universidad, cuando estaba en la universidad es cuando empezó a practicar ya karate, diversas artes marciales. Entonces, estas primeras películas aprovechaban un poquito esas cualidades más atléticas, ¿no? de Sonny Chiba. Entonces, en el 65 creo que había una película que era Avarishi Prison, creo que se llamaba, que es una saga de varias películas japonesas, que también es bastante recomendable. Prisión Abashiri, perdón, es como se conocía aquí en España. Okay. Es una película del año 65 que es interesante. Ok, puedes compartir este póster también para esta película. Por supuesto. Sí, Claro sí, que porque sí. hay un montón de trabajos que no conozco para este tipo. Oh, Dios mío. Pero sí, es interesante todo esto porque pasa que estás hablando específicamente de este género de tokusatsu, porque tokusatsu y karate son completamente distintos. Sí, sí, sí. Entonces, es lo que los primeros grandes éxitos dentro de este género en particular es The Street Fighter del año 1974. Ahí está. Yo también tengo el duet de español. Que sí, se convirtió en una trilogía. Sí, porque hay 3 películas dentro de la serie, pero lo que es interesante para nosotros, no estoy seguro para España, pero cuando The Street Fighter ha llegado en Estados Unidos fue censura de varias escenas extremas por violencia y gore también. Entonces, no tuvimos la oportunidad para ver esta película sin censura hasta los DVDs en este momento, como los de Shout Factory. Sí, sí, el estilo de Sonny Chiba era, ¿no? Más callejero, violento. Además, también el rostro del propio Chiba ya se ve transmitía mucha violencia también, ¿no? Era un tío, cuidado con este tío, ¿eh? Sí, porque pasa que cuando hacemos comparaciones entre Bruce Lee y Sonny Chiba, pasa que Sonny Chiba es mucho más agresivo contra sus enemigos, pero para Bruce Lee sí es muy duro también, pero no tan agresivo como... Exacto. como así. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, si quieres te comento varias películas más de los años 70 que a mí me gustan personalmente de Sonny Chiba. Al final, Sonny Chiba fue una de las figuras clave, ¿no? Del cine japonés de los años 70. Entonces, puedo destacar también, por ejemplo, la saga de Yakuza Deza, que hace de policía infiltrado en la Yakuza. Son una saga de varias películas y también son películas muy interesantes, que también van un poco en la misma línea de las películas de Kinji Fukasaku, de la Yakuza, ¿no? Okay. De hecho, con pero para las películas hay varias DVDs, Blu-rays de estas películas también. Pues no te sabría decir. Aquí en España, por lo menos, ya te aseguro que no. Okay. No sé si en Arrow están estas películas. La que sí que está en Arrow es Doberman Cop, que es de Fukasaku, creo que es también. Que también es una película sobre la Yakuza y también con ese estilo tan violento, tan callejero de
tanto de Fukasaku como de las escenas de acción de Shinichiba, ¿no? Sí, pues después del éxito de Street Fighter, hay otras películas más como Sister Street Fighter, pero, Sí. lo que es interesante de Sister Street Fighter es que no es oficialmente una parte de la serie de las películas de Street Fighter para nada, porque es completamente distinto y el personaje de Sonny Chiba es distinto también. Sí, sí. Yo esta de Sister Street Fighter no la he podido ver aún. Solo he visto The Street Fighter. Pues es mucho más interesante para verla porque hay varios elementos violentos como el resto de las películas de Sonny Chiba. Y no solo eso, porque parece que creo que la actriz detrás de la película es una estudiante de Sonny Chiba, si no me equivoco. Ajá. Entonces, no estoy seguro si la actriz todavía tiene muchas películas de artes marciales, pero estoy seguro que era una estudiante de Sonny Chiba. Sí, Etsuko Shihomi era la actriz. Sí, sí. Pero es cierto que hay un grupo que fue formado por Sonny Chiba. Bueno, él tenía su escuela, no soy un experto en absoluto en esto, pero sí que formó su propia escuela, ¿no? De karate, de artes marciales, y sí que hizo ahí una buena cantera de gente que luego aparecieron en muchas películas de la época de artes marciales, etcétera. No me preguntes ningún nombre porque ahora mismo no soy ningún experto en esto concretamente. Sí, no recuerdo el nombre también, pero yo recuerdo cuando estaba mirando un documental sobre la historia de Sonny Chiba, parece que hay una escuela también para sus estudiantes, para varias películas. Es como el estudio para Jackie Chan también, porque él tiene el mismo como concepto como Sonny Chiba. Sí. Interesante. Yo te recomiendo, no sé si has visto, hay una película que se llama Karate Beer Fighter. Character Beer Fighter. No he visto. Pues es bastante interesante, del año 1977, y está basada en la vida de Choi Bae-dal, que es el fundador del karate, que era coreano y era el fundador del karate. Entonces, esa película está basada un poco, entre comillas, en la vida de este hombre. Y es una película interesante. Ok, y no solo eso, porque hay varias películas más después de Street Fighter y Sister Street Fighter. Por ejemplo, Wolfman, ¿verdad? ¿Cuál, perdona? Wolfman. Wolfman. Ah, Wolfman, perdón. Yeah, Wolf Guy. Perdón. Wolf Guy, exacto. Este peliculón. Espectacular. Pues Wolf Guy es mi favorita de Sonny Chiba, ¿eh? Es una película súper rara, una gran rareza y es una absoluta locura porque mezcla el thriller, los hombres lobo, aunque Sonny Chiba es un hombre lobo, pero nunca se transforma en un hombre lobo. Pero bueno, hay artes marciales, chorretones de sangre por todos lados. Y es una película desquiciada pero súper divertida. O sea, a mí es mi favorita de Sonny Chiba, súper rara. Sí, sí. Yo te la recomiendo, Tyler, que por si no la has visto. Muy chula. Ok, y hay varias más películas que me recomiendas para las 60 para Sonny Chiba. Pues mira, está Golgo 13, Golgo 13, que está basada en un manga, que luego se hizo más famosa la adaptación en anime de esta película, pero está en los años 70, Sonny Chiba protagonizó esta adaptación de Golgo 13, que también está bastante chula. Luego ya, si nos vamos al lado más serie Z, más loca, está Message from Space, que aquí en España se tituló Los invasores del espacio, de Kinji Fukasaku, que es una especie de exploit de Star Wars. Súper loca, muy loca. Entonces, en los años 70, Sonny Chiba tiene cosas muy interesantes. The Ballet Train, por cierto, The Ballet Train es muy chula también. Va de que un grupo terrorista
pone una bomba dentro de un tren bala, y Sonny Chiba es el encargado de desactivar la bomba, de salvar a la gente. Entonces, esa también está bastante chula. Ok, y para los 80 hay varias buenas películas también. Bueno, en los años 80, digamos que Sonny Chiba empezó a no dejar las artes marciales, sino a cambiar un poco el tipo de películas, porque si te fijas, en los años 80, el tipo de películas que hizo están más orientadas al chambara, ¿no? al cine de época, del Japón feudal. Entonces, ahí tenemos, pues, Legend of Eight Samurai, la leyenda de los 8 samuráis, que esa, yo creo desde los 80 que hizo está bastante chula. Sí, porque tengo esta película en este set también. Sí, Ninja Wars. También la tienes ahí, creo, ¿no? En el pack. Sí, es parte de la pack. Yeah. Perfecto. Hay una película también muy curiosa que se llama Eclipse en el Tiempo, que se llamó aquí en España. Es G.I. Samurai. Yeah, es parte de este pack también. Qué buen pack tienes ahí. Pues esta de G.I. Samurai es muy curiosa porque es un grupo de soldados, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y un grupo de soldados japoneses hacen un viaje en el tiempo y llegan a parar a la época de los samuráis, del Japón feudal. Y tienen que... Bueno, es una película muy curiosa también, muy interesante. Es como ver el futuro. Exacto, bueno. Exacto. Sí, sí. Y bueno, todas estas películas que hemos hablado son algunos ejemplos de que hay una filmografía muy, muy interesante, la que hizo Sonny Chiba. The Bodyguard, por ejemplo, también es muy chula, que creo que es una de las favoritas de Tarantino, de Bodyguard. ¿Y cuál es la historia para esta película? Es que Sonny Chiba regresa a Japón y anuncia a los medios de que va a acabar con el imperio de la droga de Japón. Y nada, y empieza ahí a repartir hostias, Tyler. Sí, sí. Creo que hace Tarantino en Pulp Fiction creo que hace un guiño, un homenaje a esta película de Bodyguard. Sí, y hay varias películas más durante los 90 también, durante su época. Sí, en los 90 tenemos películas como Triple Cross, creo que se llamaba, Okay. que es una también de Kinji Fukasaku, de los 90, Triple Cross, que es también más bien un drama de acción, o Immortal Kombat, también, que es una película americana. En Mortal Kombat, como Mortal Kombat. Sí, Sí, pues salió en la misma época. Sí, sí. Una incursión americana de Sonny Chiba con Roddy Piper. Pero bueno, ya a partir de los 90 ya empieza a disminuir sus apariciones, ¿no? en el cine. Bueno, las nuevas generaciones recordarán más a Sonny Chiba por su papel en Kill Bill, haciendo de Hattori Hanzo, ¿no? De la película de Quentin Tarantino, que es, digamos, uno de sus últimos grandes papeles, ¿no? Y después de eso fue Fast and the Furious, si no me equivoco. Sí, en la de Tokio, la tercera, ¿no? La que está en Tokio. Yeah. Lo mejor de esa película, vamos. Bueno, ¿cuáles tus películas favoritas de Sonny Chiba? Pues de Sonny Chiba, bueno, me remito otra vez a Wolf Guy. Si alguien nos está viendo, que seguro que sí, os recomiendo Wolf Guy, porque es una película muy rara que ha pasado muy desapercibida, y es una película muy, muy chula, muy loca, muy interesante. Y por supuesto, The Street Fighter es también de mis favoritas. Y también me gustaría recomendar la saga de Yakuza Deka, que es muy chula también. Si os gusta el cine de Yakuzas de los años 70, está muy chula también. Ok, ¿y cuáles sus películas más peores para ti?
Uf, la de Invasores del Espacio, de Message from Space. Hostia, es que es terrible esa película. A ver, claro, te ríes mucho. Pero es una película bastante... Uf, madre mía, ¿eh? Cuidado con esa peli. Ok, tenemos un comentario. Vamos a ver. Wolfgang Nomi Emanuel en su día me parece como una Fukasaku, pero es como un toque fantástico que totalmente no existe. Ya, sí, el tema de los hombres lobo, ¿no? Y al final el Sonic Chiba va un poco como con el pelo así como si fuera un lobo y hace saltos mortales y tal, pero es que no se transforma en hombre lobo. Entonces, es verdad, el elemento fantástico de esa película es un poco que no existe. Bueno, hay un momento de esa película, Tyler, que le hacen como una operación a Sonic Chiba, una operación, le rajan todo el pecho y el tío está ahí despierto, sin anestesia, ahí aguantando como un campeón. Que Okay. son imágenes de una cirugía real en esa escena. Pues nada, Sí, Wolf pues Guy. mi escena favorita para Sonic Chiba, para The Street Fighter, probablemente no lo sé, porque todas las peleas son generales, pero a mí me gusta mucho esta parte donde vemos el esqueleto de su enemigo, si no me equivoco, durante esta parte con el coche. Sí. Bueno, Street Fighter si os gusta el cine de artes marciales, es muy recomendable. La banda sonora es chulísima. Las coreografías de acción también están muy bien. Hay una escena que me reí mucho en Street Fighter, a ver si la recuerdo bien, que hay uno de los villanos, uno de los malos, está como molestando en una habitación de hotel a una chica. ¿No? Y pues y él tiene sus cojones por los brazos, si no me equivoco. Sí. Y me reí mucho viendo esa escena porque de repente aparece Sonichiba, su cabeza por la ventana, que ya bien podía ser un 10º piso en el hotel, pero no, el tío ahí aparece de golpe y entra por la ventana y... Sí, esta parte parece que es muy gracioso, estoy de acuerdo contigo. Pero otro momento que me gusta mucho de Street Fighter, probablemente pelea durante los momentos finales de la película, por ejemplo, su enemigo principal fue muy intenso también, porque hay varias lluvia en el Sunny también. Y otra cosa más que me gusta mucho, pues sí, me gusta mucho la música también. Me gusta su personaje en la película también. Y me gusta mucho gore y cosas violentas. Sí. Eso es un plus, que te dan estas películas. Sí, el plus sangriento. Sí, pero todavía creo que la mejor película para la serie obviamente es la primera película. Sí. Porque a Totalmente. También mí, la sorpresa, ¿no? La sorpresa de la primera, ¿no? También. sí, porque básicamente después de la primera película parece que hay, no lo sé, el personaje de Sonny Chiba es menos violenta que la primera y más Claro. amable también, porque parece que durante la primera película el tipo es mucho más duro, pero hay una variedad de, no lo sé, de ser más amable con sus enemigos cuando estás peleando con sus cosas. ¿Sí? Sí. Y no. Tiene que ser tajante, violento. Yo Sí. como curiosidad tengo aquí apuntado que Sonny Chiba llegó a ser cuarto dan de karate y llegó a practicar judo, ninjutsu, kendo y kenpo. O sea, un Ah, crack el tío. A champ. wow. Sí, porque parece que Increíble. sí, porque al menos cuando estoy mirando varios artistas marciales en la vida real es impresionante porque la física es muy intenso y a veces para las películas están exagerando sus movimientos para ser más, no lo sé, agresivo en las escenas. Entonces, a mí tengo mucho respeto para ellos. Yo también.
Sí, sí, a mí también. Además, el cine de artes marciales, bueno, lo que dices tú, ¿no? Que coges un respeto por el trabajo de estos artistas, ¿no? Están usando su cuerpo, ¿no? Para interpretar, para luchar. No hay truco ahí. O no suele haber truco ahí. Sí, Entonces, mola. porque parece que karate es mucho más agresivo que Kung Fu, porque Kung Fu es como bailando, no lo sé, de música, mientras Sí, sí, sí. tanto karate es como ¡ay! Más agresivo, como así. Sí, sí, es más contundente, ¿no? Es más directo Yeah, también el golpe, ¿no? Sí, sí. sí. Pues sí, le echaremos de menos a Sony Chiba, pero tenemos su cine y sus películas para recordarlo siempre. Sí, pero es muy triste para escuchar de las noticias sobre su muerte, porque personalmente ya he escuchado que su muerte fue por el coronavirus. Sí, 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 Uf, terrible. Pero bueno, sí, muy terrible, porque parece que hay varias personas muertas debido a este virus, y espero que regresamos de nuevo para no tener este virus otra vez. exacto. Vamos, podemos, Tyler. Yes, we can. Ok, pues antes de terminamos, me gustaría saber tus redes sociales y Sí, para hablar sobre tu nuevo podcast. exacto. Pero antes, a ti que te gusta mucho Ultraman también, Sí, ¿verdad, Tyler? sí. Ya que estamos hablando de Sonichiba, también a finales de agosto murió Masanari Nihei, que con 80 años también, que fue uno de los actores de la primera serie de Ultraman, Wow. era el que interpretaba a Ide, que era el inventor, el mejor personaje de la serie de Ultraman, el personaje más realista, con más conflictos. Pues dicho actor murió también hace unas semanas. Así que Oh, wow. un recuerdo desde aquí. Oh, wow. Qué triste para escuchar esto. Wow. Sí. Crazy. Bueno, Bueno, hablemos de pues cosas más happy. sí, más feliz, por favor. Más feliz en este lugar. Sí. Bueno, pues sí, os recuerdo mis redes sociales. Yo soy el canal de Twitter de Oriental Paradiso. También tengo mi blog de orientparadiso.blogspot.com. Y bueno, esta semana mi gran compañero Jesús Álvarez, grandísimo experto en cine y gran amigo, y yo hemos empezado un podcast de cine, Videoclub Paradiso. Lo podéis encontrar en iVoox, si ponéis Videoclub Paradiso, y ya tenéis el primer programa que hablamos de las películas de zombies de Lucio Fulci. Grandes películas. Me gusta tu nombre para esta página, por cierto, porque tenía mucha memoria sobre videoclubs, al menos en Estados Unidos, porque uno de los tiendas más grandes era Blockbuster en nuestro estado. Entonces, qué curioso este nombre, porque me gustan mucho los videoclubs también. Es Sí. una cosa que me extraño mucho porque en esta época para Netflix es mucho más fácil, pero no hay varias conexiones entre la gente. Claro, Mientras tanto, cuando estás en persona para hablar sobre películas, hay varias recomendaciones que podemos exacto. hablar en persona. Sí. Exacto. Y en los videoclubs, pues tocabas las películas, mirabas. Y entonces, en este podcast estamos jugando mucho con ese concepto, porque es un cine muy de videoclub, el que trataremos mes a mes. Y insertamos también efectos de sonido como de cintas VHS. Hay insertos de publicidad antigua, que por cierto, hablando de Blockbuster, pues si escucháis el primer programa hay un guiñito a Blockbuster también. Entonces, bueno, nos lo estamos pasando muy bien y a ver cuánto dura. Videoclub Paradiso, en iVoox. Ok, gracias de nuevo por estar conmigo. Un placer, Tyler. Muchas gracias. Cuando quieras, otra vez. Ok, chao.